Entonces, cuando él está con el tío, esa entrada de la corrección, esa corrección viene a ser como que por algo se llama corrección. ¿Por qué se llama corrección? ¿Qué les parece? Y como que viene a corregir la transgresión de ver en casa la naturaleza, ¿no? Ahí está, viene a corregir justamente esa transgresión, perfectamente. Es decir, viene a que de alguna manera respeten a la naturaleza. Vieron que yo les dije que esto era algo ecologista, digamos, antes de que estuviera todo este movimiento de la ecología, por supuesto, porque estamos en 1917 con este cuento. Bien. Ujú. Eh, entonces, el padrino se felicita de haberlas eliminado con creolina. Pica muy fuerte realmente, dijo sorprendido, levantando la cabeza hacia su padrino. ¿Vieron que este enunciado de qué tipo es? Pican muy fuerte. Eh, Fíjense allí qué signos tiene. Exclamación. De exclamación, entonces, ¿qué significa? Exclamativo. Sí, como la exclamación, la sorpresa, puede ser. ¿Cómo no te entendí? La sorpresa puede ser que se sorprende por el dolor o Ahí por lo que está, ¿no? Ahí está. Marca la sorpresa en este caso, cómo lo habían picado, ¿no? Sí, Y también, perdón, teniendo en cuenta de que era una persona que nunca había salido de su casa, seguramente capaz que nunca lo picó una hormiga. ahí está, porque era un personaje de ficción, perdón, de ciudad. ciudad. ¿Tá? Recuerden que siempre hablamos de personaje cuando estamos dentro del cuento. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, bueno, dice, que en la observación no tenía ya ningún valor, porque para el tío no tenía ningún valor. Y porque ya lo sabe. Porque ya Ah, lo sabe y seguramente esto sucedía a menudo, porque él ¿Sí? muy rápidamente resolvió la situación. Benica se reanudó el sueño, es decir, se fue a dormir. Este ven en casa es un poco infantil, ¿vieron? Esa observación de pica muy fuerte era algo totalmente como infantil, como una observación muy ingenua, aunque sobresaltado toda la noche por pesadillas tropicales, así que quedó un poco mal. Ahora tenemos la tercera salida, que vendría a ser la cuarta parte. No se olviden que los textos narrativos, en el caso del cuento, los dividimos en partes. Primera parte, introducción. ¿Tá? Bueno, ahora teníamos la salida, la tercera salida. Al día siguiente se fue al monte, esta vez con un machete. Pues había concluido, porque esto no lo leímos ya. Lo leímos, pero no lo analizamos. Ta. Había concluido por comprender que tal utensilio le sería en el monte mucho más útil que el fusil. Cierto es que su pulso no era maravilloso y su acierto mucho menos, pero de todos modos lograba trozar las ramas, azotarse la cara y cortarse las botas todo en uno. ¿Por qué cambió el machete, perdón, el fusil por el machete? Porque ya en la primera salida había visto que era como impenetrable y el Ahí fusil no le está. servía de nada y no había Ah, podido cazar ningún animal. ahí está. Es decir, no le servía para nada el fusil y sin embargo el machete iba a ser mucho más útil para lo que era la vegetación tan tupida. ¿Está? Pero, Sí, ¿qué demuestra en eso que dice? Que era como, era hábil, precavido. No, no, demuestra torpeza de vuelta. Le sale todo torpeza, bien. troza las ramas, se azota la cara y corta las botas todo en uno, las preciadas Stormboots. ¿Está? Sí. Dice, ¿en 5 minutos ya se va a acabar esto? No. Dice, en 5 minutos, no sé. No, igual no creo.
Dicen start, Adam meeting, no sé. Bueno, eh, el monte crepuscular y silencio, es decir, que marca su torpeza, marca su falta de habilidad, marca su, Su inexperiencia su también. inexperiencia, sus faltas de condiciones para estar dentro de un bosque peligroso, ¿no? Porque acuérdense que no era un bosque dominguero, era un bosque No. peligroso. El monte crepuscular y silencioso lo cansó pronto. Crepuscular, es decir, que ya se venía La la noche. noche, ¿no? Y silencioso. Dábale la impresión exacta, por lo demás, de un escenario visto de día, de la bullente vida tropical. No hay a esa hora más que teatro helado, ni un animal, ni un pájaro, ni un ruido casi. ¿Qué hay allí? El policía. Polisíndeton, muy bien. Polisíndeton, en este caso, habíamos dado la definición nosotros, Acumulación de conjunción de negación. Negación. pero ¿lo llegamos a dar o no? No, no, la definición de polisíndeto no. Está. Polisíndeton viene de la palabra poli, muchas, síndeton, conjunciones, y es un recurso de construcción que consiste en la reiteración de conjunciones. En general es la I. Acá tenemos, como el sentido es negativo, tenemos ni. ¿Tá? ¿Y cuál es la función del polisíndetón? Acumulación Ahí está, la acumulación. En este caso, ¿de qué? de negaciones. De animales, de la selva, ¿no? Ni animal, ni pájaro, ni Ahí ruido. está. Es decir, que no había nada. De la bullente vida tropical no quedaba nada. Es decir, da la imagen de silencio y como que no había nada, ¿no? Bien. Por esto nos parece que no fuera tan peligroso, pero vamos a ver cómo sigue. Benicasa volvía cuando un sordo zumbido, fíjense ahí, sordo zumbido, Oxímoron. oxímoron, ¿no? Porque el zumbido justamente hace ruido, ¿no? Es decir, tenemos una contraposición entre sordo que no se podría oír, ¿no es cierto? Y Sí, zumbido, que el zumbido de por sí hace un sonido, ¿no es cierto? sí, claro. Eh, el oxímoron consiste en una contraposición de dos elementos que se complementan. ¿Tá? Bien. Sordo zumbido, muerto vivo. ¿Tá? Le llamó la atención. A 10 metros de él, en un tronco hueco, diminutas abejas aureoleaban. Aureoleaban es que estaban alrededor. La entrada Como del formando, agujero. ¿Cómo? como formando una aureola. Exacto. La entrada del agujero. Se acercó con cautela y vio en el fondo de la abertura 10 o 12 bolas oscuras del tamaño de un huevo. Esto es miel, se dijo el contador público con íntima gula. Vieron que ahí está la gula, que era nada Sí. más ni nada menos uno de los pecados capitales. Exacto. Deben ser bolsitas de cera llenas de miel. Vieron que realiza en voz alta, en una suerte de discurso directo, pero en este caso no está hablando con nadie, pero sí manifiesta en voz alta, ¿tá? Que sus razonamientos, ¿no? Pero entre el benicase y las bolsitas estaban las abejas. Después de un momento de descanso, pensó en el fuego. Levantaría una buena humareda. Vieron que ahí se le ocurre algún recurso como para que sacara, ¿eh? Para ahuyentar las abejas, Para además. ahuyentar las abejas.
La suerte quiso que mientras el ladrón acercaba cautelosamente la hojarasca húmeda, 4 o 5 abejas se posaran en su mano sin picarla. Fíjense, la suerte quiso que mientras el ladrón, ¿quién es el ladrón? El contador. Sí, ¿Eh? pasó de contador a ladrón. Ahí está, es decir, que es una, No, bueno, no sé. es una, ¿Metonimia? no, él es un ladrón, así que es una No sé qué dice. metáfora, porque él no es Ah, un ladrón, por la gula quiere sacar eso, ¿no? claro, Así que está bien. es una metáfora que se refiere a ven y casa. A su bulo. Ya definimos la metáfora, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Hay una traslación de un elemento real, ven y casa, y cómo está obrando con el elemento figurado, ladrón. ¿Qué connotaciones o sugerencias tenemos en esa metáfora? Negativa. Además, es como que fue degradado de contador público a ladrón. Ahí está, connotaciones todas negativas. La degradación de lo que es él, ¿qué más? Yo pensaba en una gradación descendente, porque pasa de contador a ladrón. No sé si. Ahí está, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué implica ser ladrón? Una transgresión, ¿no es cierto? Transgresión, Es un intruso dentro de un lugar que desconoce. exacto, ¿no? Y el ladrón implica además algo que no tiene permiso de hacerlo, no está haciendo algo malo, algo transgresor, algo que no tiene, digamos, validez dentro de ese entorno, porque él se está aprovechando de esta condición de las abejas, que ahora vamos a ver cuáles son. Acercaba cautelosamente la hojarasca húmeda. No hay que saber mucho de lo que es hacer un fuego. ¿Le sirve la hojarasca húmeda? Y no, porque no va a aprender. No. Ahí está, ¿no? Es decir, se ve que no conocía nada, pues no hay que ser muy conocedor para saber que se hace justamente con hojarasca seca, ¿no? O con rama seca. Bueno, 4 o 5 abejas se le posan en la mano sin picarlo, ¿ya? Esa es la clave que él toma, el hecho de que estas abejitas no lo picaron. Penicasa cogió enseguida y oprimiéndole el abdomen constató que no tenía hijos. Ahí estoy un poco con la compañera que decía que esto es algo, digamos, que no era verosímil en el sentido de cómo él sabía eso, ¿no? Creo que Sí. una de ustedes, no sé si está presente, lo había dicho. Creo. Sí. Su saliva ya liviana se clarificó en melífica abundancia. ¿Vieron esto bien de la gula, ¿no? La saliva que ya, pensando en la miel que va a comer o tomar, va a, Que se le hace agua a la boca. se le hace agua a la boca, es decir, da la imagen propia de la gula. Maravillosos y buenos animalitos, ¿no? Otra exclamativa. En un Que instante. se opone a las hormigas también. Sí, ¿por qué? Porque las hormigas se ven como un peligro. En cambio, estas abejas parecen totalmente inofensivas. Ahí está, ahí está. Y él no piensa que esa miel puede tener nada raro, o sea, solo piensa en su gula sin pensar que esta miel, que es lo que después pasa, que justamente es venenosa. En un instante, fíjense, con lo que le costó todo lo otro, ahora en un instante el contador desprendió las bolsitas de cera, alejándose un buen trecho para escapar al pegajoso contacto de las abejas, y se sentó en un raigón. Raigón son esas ramas grandes que salen de los árboles grandes para afuera, y se sentó allí. Y vieron que es significativo que diga en un instante,
porque en un instante rápidamente desprende las bolsitas. Es decir, allí hay, en contraposición a cómo era lento y lento de razonar y lento de hacer las cosas, acá en un instante, es decir, esa gula lo lleva a qué? A ser hábil para realizar lo que él pretende, para Exacto, saciar ¿no? su gula. Es decir, esa habilidad que parece surgir de la propia gula, ¿no? Es decir, del propio deseo de alimentarse de esa miel. De las 12 bolsas, 7 contenían polen, pero las restantes estaban llenas de miel. Una miel oscura de sombría transparencia que ven en casa paladeó golosamente, ¿no? De vuelta golosamente hace referencia ese adverbio a la gula. Sabía distintamente algo, o sea que tuvo un sabor distinto, ¿no? A que Sí. el contador no pudo precisarlo, acaso a resina de frutales o de eucaliptus, y por igual motivo tenía la densa miel un vago dejo áspero. ¿Vieron que entonces, qué pasa en general cuando nosotros notamos algún sabor extraño? Paladeamos. Y dejamos de comer. Sí, Dejamos de comer, ¿no? O cortamos la parte de si es una fruta y tiene una parte, ¿no? Que tiene un gusto feo, o dejamos de comer o sacamos esa parte, ¿no? Pero ¿qué hace él? Sigue, y aparte como que se deja llevar por el perfume. Ahí está. Sigue y dice más que perfume, en cambio, ¿no? Es decir, igual ahí estamos en tercera persona, es el narrador, ¿no es cierto? Que nos está dando todas estas, lo que está haciendo Benincasa, ¿no? Es decir, que se deja llevar por el perfume que parece ser agradable. Benincasa, una vez bien seguro de que solo 5 bolsitas le serían útiles, porque decía que era 12 menos 7 que tenían polen, son 5. Le serían útiles, comenzó. Su idea era sencilla, tener suspendido el panal goteante sobre su boca. ¿Vieron que la imagen es, hay algunos cuadros que están así con uvas, sobre todo, que es la imagen de la gula, la cabeza tendida hacia atrás, fíjense, tener suspendido el panal goteante sobre su boca, es decir, es la imagen de la gula, ¿no? Y él esperaba con la boca abierta que le cayera la miel. Pero como Me hace acordar un poco a Lázaro con el jarro de vino, ¿no? Que decía la Ahí cabeza está. hacia atrás, los ojos al cielo, ¿no? Sí, exactamente. Pero como la miel era espesa, tuvo que agrandar el agujero después de haber permanecido medio minuto con la boca inútilmente abierta. La miel, perdón, entonces la miel asomó, alcanzándose en pesado hilo hasta la lengua del contador. Entonces ahí le empezó a caer la miel. Uno tras otro, los 5 panales se vaciaron allí dentro de la boca de Benincasa. Fue inútil que éste prolongara la suspensión y mucho más que repasara los globos exhaustos. Tuvo que resignarse, es decir, que se tomó hasta la última gotita de miel. ¿Está? Los exprimió. Ahí está, ¿no? Los globos exhaustos serían los globos vacíos, ¿no? Sí, una metáfora. Eh, sí. No, una personificación. Sí, animación sería, ¿no? Animación porque puede estar exhausto un animal también. Claro, exhausto es como los globos cansados, cansados también porque estaban en esa posición, ¿no? Una animación, ¿no? Dotar de efectos animales a elementos que no lo tienen, ¿no? Entre tanto, la sostenida posición de la cabeza en alto lo había mareado un poco, es decir, que ya le empieza a hacer efecto. Fíjense ahora que hay una sucesión de síntomas. Los síntomas son justamente elementos físicos que van dando cómo él se va empezando a sentir mal. Fíjense, se marea un poco, pesado de miel, quieto y los ojos bien abiertos.
Benincasa consideró de nuevo el monte crepuscular, es decir, como que vio el monte crepuscular y ya no veía bien, porque fíjense que dice, los árboles y el suelo tomaban posturas por demás oblicuas y su cabeza acompañaba el vaivén del paisaje, es decir, que tenía una sensación como de mareo, que ya no veía bien el paisaje, ¿está? Qué curioso mareo, pensó el contador. Y lo peor es, al levantarse e intentar dar un paso, acá tenemos otro elemento que no puede caminar, otro síntoma, se había visto obligado a caer de nuevo sobre el tronco. Sentía su cuerpo de plomo. ¿Qué es su cuerpo de plomo? Una Metáfora. Otra metáfora, en este caso, de esa frase adjetiva, ¿no? Cuerpo de plomo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué connotaciones Pesado. tiene? Pesado, que no lo puede manejar, que no lo puede dominar, digamos, que cae sin poder caminar. Sobre todo las piernas, como si estuvieran inmensamente hinchadas, ¿está? Como si, como Ahí si sí, abre una comparativo. suposición con el verbo estuvieran o estuviesen en pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Siempre que tenemos una suposición, usamos ese pretérito imperfecto del modo subjuntivo, como si estuvieran o estuviesen inmensamente hinchadas. Es decir, que la sensación era que estuvieran más hinchadas de lo que quizás estaban, ¿no? Como si él no podía dominar su cuerpo. Y los pies y las manos le hormigueaban. ¿Qué es hormiguear? Es como le describe la sensación, que sienten las manos como Una gigantes, anticipación porque igual. están humildes. Ahí está, es la sensación de hormigas, que en realidad también sería que algo que se dice, ¿no? Me hormiguea, es cuando sentís alguna sensación rara, ¿no? Pero lo asociamos dentro de este contexto ¿a qué? A las hormigas de A la... las hormigas, a las hormigas, ¿está? Que justamente es lo que está pasando. Sí. Él a quedar tumbado en el piso, en la selva, entonces vino la corrección. Fíjense, es muy raro, muy raro, muy raro. Se repitió estúpidamente Benincasa. Fíjense ahí la censura del narrador, ¿no? Estúpidamente, como ya lo hemos venido viendo, una censura al propio personaje, ¿no? Sin Es una obviedad que el personaje no vio. Exacto. Y la reiteración, ¿no? De es muy raro, muy raro, muy raro, ¿no? Como que recién se da cuenta de que todos esos síntomas son síntomas de, bueno, de que la miel estaba envenenada, que no era comestible. Y con esto de hormigueaban como si tuviera hormigas. La corrección concluyó. Vieron que este pensar parece como un pensar muy lento, como si él no estuviera a la par o a lo que es las cosas que están aconteciendo y que acontecen en la selva. sí. Ahora sí me apareció el cartelito, que no sé cuántos minutos son. ¿No les parece a ustedes cuántos minutos son? No, a nosotros no, pero creo que 9:44, a ver si ahí podemos... va a ser 10 minutos, sí. Está. Y de pronto la respiración se le cortó, así que se da cuenta que es la corrección, ¿está? Y de pronto la respiración se le cortó en seco de espanto. Debe ser la miel, es venenosa, estoy envenenado. Vieron que ahí hay lo que sería un reconocimiento, una anagnórisis de lo que pasa, ¿está? Pero en ningún momento vamos a ver un anagnórisis, un reconocimiento de su propia transgresión. Hay un reconocimiento de que es venenosa, ¿entienden? Pero no un reconocimiento de su culpa
de habérsela tomado. De la No, situación, digamos, pero no de su horror. exacto, exacto. Debe ser, bueno, es venenosa, estoy envenenado, ahí son 3 enunciados exclamativos, ¿está? Separados de esos puntos suspensivos, que recuerdan que los puntos suspensivos dejan en suspenso, es decir, hay como un espacio allí donde él está razonando, ¿no? Debe ser la miel, puntos suspensivos dejan en suspenso, es venenosa, es decir, como si fuera razonando de a poco lo que le está pasando. Y a un segundo esfuerzo por incorporarse, se le erizó el cabello de terror. ¿Ah? ¿Qué es el terror? Temor, espantoso. Es Más. ese grado casi superlativo del temor, ¿no? Porque tenemos temor, pavor, y el terror es lo máximo, ¿no? No Sí. había podido aún moverse, es decir, que ahora ese efecto, otro síntoma peor, es decir, que estos síntomas van en un increyendo, en un aumento, y ahora aún no se puede mover. Ahora la sensación de plomo, de vuelta a esa metáfora, y el hormigueo subían hasta la cintura. Durante el rato de horror de morir ahí, vieron cómo enfatiza terror, horror, de morir ahí miserablemente solo, lejos de su madre y de sus amigos, le cogió todo medio de defensa. Voy a morir ahora, de aquí a un rato voy a morir, ya no puedo mover la mano. En su pánico vieron todos los sinónimos de el temor exacerbado, ¿no? Que además el buen narrador que no repite, constató sin embargo que no tenía fiebre ni ardor de garganta. Fíjense que él dentro de todo razona, ese razonamiento lo conserva porque no se constata la fiebre y el ardor de garganta, y el corazón y los pulmones conservaban su ritmo normal. Su angustia cambió de forma. Estoy paralítico, es la parálisis y no me van a encontrar. Pero una invencible somnolencia comenzaba a apoderarse de él, dejándole íntegras sus facultades a la par que el mareo se aceleraba. Creyó así notar que el suelo oscilante. ¿Por qué está oscilante el suelo? Oscilante Porque es está que mareado Y y él siente que se mueve el suelo, pero en realidad no, no, es producto de sus síntomas. alucinación, digamos, sí, mareo. Un vértigo. en parte por eso y en parte por lo que siguen. Fíjese, se volvía negro y se agitaba vertiginosamente. Ese suelo oscilante es que vienen las hormigas, pero como él ya por ese mareo tampoco ve bien, se volvía negro, negro de hormigas, y se agitaba vertiginosamente. Otra vez subió a su memoria el recuerdo de la corrección, y en su pensamiento se fijó como una suprema angustia la posibilidad de que eso negro que invadía el suelo, ahí deja 3 puntitos suspensivos. Tuvo aún fuerza para arrancarse de este último espanto, y de pronto lanzó un grito, un verdadero alarido, en que la voz del hombre recobra la tonalidad del niño aterrado. Por sus piernas trepaba un precipitado río de hormigas negras. De vuelta a la metáfora, que creo que, si mal no recuerdo, lo usó antes. Sí. Alrededor de él la corrección, ¿no? Devoradora, oscurecía el suelo y el contador sintió por debajo del calzoncillo el río de hormigas que subían. ¿Tá? Este es el clímax del relato, es decir, el punto más alto de tensión. Pero no hay una truculencia, es decir, no dice, ay, cómo llegó a morir o no sé qué. Ahí se interrumpe y dice, su padrino halló por fin, esto sería un final en anticlímax, 2 días después, y sin la menor partícula de carne, el esqueleto cubierto de ropa de Benicasa. La corrección que merodeaba aún por ahí, las bolsitas de cera, lo iluminaron suficientemente.
Y en el párrafo siguiente hay una suerte de moraleja. No es común que la miel silvestre tenga esas propiedades narcóticas o paralizantes, pero se la halla. Las flores con igual carácter abundan en el trópico y ya el sabor de la miel denuncia en la mayoría de los casos su condición tal el dejo a resina del eucaliptus que creyó sentir Benincasa. Hay una especie de enseñanza al final o moraleja. Así que tenemos el final en clímax cuando se le suben finalmente a las hormigas carnívoras. Pero no hay truculencia, no hay algo que describa exactamente la muerte, ¿no? Y después tenemos el anticlímax cuando lo encuentra el padrino, es decir, baja el nivel de tensión del cuento y la moraleja final. Bien.